¿Qué tal? ¿Cómo andan? Bueno, vamos a retomar lo que vimos el otro día de álgebras de Boole y vamos a hacer, como hacemos siempre, a ver qué es lo que vamos a mirar. Bueno, lo que vamos a mirar hoy es un montón, digámoslo así, de teoremas para, que son de mucha utilidad para trabajar con las álgebras de Boole. ¿Está bien? Entonces, para eso vamos a compartir la pantalla con algunas de las actividades que queremos demostrar. ¿Para qué hacemos demostraciones en los teoremas de álgebras de Boole? Bueno, porque es lo que uno necesita usar cuando está aplicando el concepto de álgebras de Boole. Es importante ver entonces algunas propiedades que son útiles. Acuérdense que todo lo que queremos demostrar adentro de una determinada teoría, eso tiene que salir a partir de los axiomas. Bueno, entonces, quiero que tengan en mente en todo momento lo que es la acción, el conjunto de partes de un conjunto y qué propiedades se verificaban ahí. Yo voy a recurrir a ellas cuando enumere algunas propiedades de lo que estamos demostrando. Acuérdense que una álgebra de Boole es un conjunto que llamamos B en general por Boole, con dos operaciones binarias que la indicamos, que se llama supremo, una de ellas, que a veces le indicamos como una B cortita, y otras veces con un símbolo de más. Y una operación también binaria, que es el ínfimo, que a veces la pensamos como un techito, o a veces también con un punto. ¿Está bien? Entonces, lo que queremos hacer, además hay un complemento, que es una operación unaria, y además hay un elemento distinguido que es el 0 y un elemento distinguido que es el 1. Acuérdense que el 0 es el elemento más chico de todo de la álgebra de Boole y el 1 es el elemento más grande de la álgebra de Boole. Que en el caso de los conjuntos de partes algebrizados como álgebra de Boole, el 0 es el conjunto vacío y el 1 es el conjunto A sobre el cual estamos pensando el conjunto de partes. Entonces, esa idea tenganla presente. Acuérdense que la idea de supremo se relaciona con la unión y la idea del ínfimo se relaciona con la intersección, en el sentido de que tienen las mismas propiedades, o son las que le exigimos a una álgebra de Boole cualquiera, parecidas a las condiciones que le exigimos a la unión y a la intersección en los conjuntos. Otra cosa que vamos a mirar ahora, antes que nada, es que nuestro trabajo se puede simplificar cuando estamos en un álgebra de Boole cualquiera, con las operaciones de, vamos a indicar con más y punto, más al supremo, punto al ínfimo, la prima, acuérdense que es el complemento, el 0 es el neutro para el supremo, y el 1 es el neutro para el ínfimo. Estos elementos nos van a permitir definir lo que se llama un término dual adentro de una álgebra de Boole. Si nosotros tenemos un término en una álgebra de Boole que está formado por un elemento X, un elemento Y, un elemento Z, y entre ellos están operando esta expresión más, y acá hay un punto, es decir, un supremo y un ínfimo, su dual, el dual de H, si este término se llama H, sería acá, en lugar del supremo, poner un ínfimo, y en lugar de un ínfimo, poner un supremo. ¿Está bien?
¿qué es lo que tendríamos acá? Para un término t, ¿cuál sería su dual? Si acá tenemos x supremo 1, vamos a cambiarlo por x ínfimo 0. Si acá tenemos un ínfimo, lo vamos a cambiar por un supremo. Si acá tenemos 0 ínfimo i, vamos a escribir 1 supremo i. Acá no importa el orden, porque se acuerdan que estas operaciones son conmutativas, tanto el ínfimo como el supremo. Bueno, entonces vamos a mirar cómo son los axiomas de una álgebra de Boole. Fíjense que el axioma B1 dice justamente que el supremo es conmutativo. Entonces, y el axioma B2 dice que el ínfimo es conmutativo. Entonces, fíjense que si nosotros cambiamos supremo por ínfimo y supremo por ínfimo, tenemos de este axioma, tenemos este. Y acá abajo, en esta tabla, si yo tengo B3, que es la distributividad del ínfimo en el supremo, eso es lo que está diciendo, acuérdense, tenemos, si cambiamos el ínfimo por el supremo y si cambiamos el supremo por ínfimo en esta expresión, lo que tenemos es que la distributividad del ínfimo en el supremo, es esta igualdad, se transforma siendo el dual, porque esto es el dual de esto y esto es el dual de esto, es la distributividad del supremo en el ínfimo. ¿Mm? Bueno, entonces, así, todos los axiomas, si los tomamos de a pares, son uno intercambiable con el otro. También pasa con los que hablan de las propiedades que tiene el complemento y la propiedad que tiene el 1 de ser neutro para el supremo, para el ínfimo, y el 0 neutro para el supremo. Entonces, esas propiedades están todos los axiomas dualizados. Acá tenemos que x supremo 0 nos da x, y miren, si cambiamos esto por esto, y el 0 por el 1, tenemos lo mismo. Si cambiamos supremo por el ínfimo, y cambiamos 1 por 0, entonces B5 y B6 son duales uno del otro, B7 y B8 son duales uno del otro. Es decir, que en un álgebra de Boole tenemos 8 axiomas. Y esos 8 axiomas son, en realidad, de a pares, son duales. ¿Eso qué significa? Eso significa que toda propiedad que uno demuestre usando ínfimo, supremo, 0 y 1, se pueden intercambiar. A los elementos no los cambio, cambio los conectivos o las operaciones, como quieran pensarlo. ¿Por qué dije conectivos? Porque con esta notación nos hacen acordar a los conectivos de las proposiciones. Si cambiamos los símbolos de operación, convenientemente, ¿qué quiere decir acá convenientemente? Intercambio el supremo con el ínfimo y el 0 con el 1, entonces voy a tener propiedades, los axiomas quedan simétricos, digamos, en ese sentido. Entonces, lo que tenemos es el siguiente principio de dualidad. Yo le puse un corazoncito, ¿por qué? Y bueno, porque dice que cualquier proposición en B que es verdadera si, solo si su dual lo es. Y el muñequito está muy contento porque va a trabajar la mitad. Es decir, si alguna propiedad se demuestra que vale, es decir, demostrar una propiedad quiere decir que lo que dice la propiedad es verdadero, la propiedad dual también es verdadera. O sea que uno puede hacer la mitad de su trabajo, de alguna manera. Bueno, primer teorema que vamos a ver acá, que se llama teorema de idempotencia. ¿Por qué? O leyes de idempotencia. ¿Qué es lo que dice? Que en un álgebra de Boole cualquiera,
que tenga una operación más, una operación punto, una operación complemento, un 0 y un 1, entonces, cualquiera sea el elemento de B, se cumple que X más X es X y que X ínfimo X es X. Bueno, recomendación que les había hecho yo la clase pasada, el video pasado, era que interpretaran el más o el supremo como la unión. Acá está diciendo que un conjunto unión sí mismo da el mismo conjunto. Propiedad que todos sabemos de la unión. Y que el ínfimo lo pensaran como la intersección. ¿Y qué está diciendo 2? Que un conjunto intersección sí mismo da el mismo conjunto. O sea que es fácil acordarse de esto. Es decir, lo que dice el teorema este es que X supremo X me da X y que X ínfimo X me da X. Bueno, el asunto está en demostrar. Bueno, yo voy a demostrar en estos teoremas, en general, la propiedad que no está, fíjense que nosotros sabemos que hay un principio de dualidad, entonces si demuestro una no tendría por qué demostrar la otra. En el apunte, que está hecho, que está subido por la cátedra, que está hecho por Natalia, nosotros hay una de las propiedades demostradas. Bueno, yo voy a demostrar la que no está en el apunte. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Vamos a demostrar usando axiomas. Si nosotros usamos axiomas para demostrar, vamos a decir en cada paso qué es lo que estoy usando. ¿Está bien? ¿Puedo usar algún teorema? Todavía no, porque este es el teorema 1, o sea que todavía no tengo ningún teorema demostrado, salvo lo que hicimos el otro día en el video anterior, que demostramos que el complemento de un elemento era único. Eso ya lo hicimos el otro día. Entonces, es lo único que sabemos de las propiedades que cumple un álgebra de Boole cualquiera. Entonces, ¿qué quiero demostrar? Que X más X es X. Entonces, vamos a salir de X y a ver si llegamos a X más X. Entonces, como el 0 es neutro, X es lo mismo, para la operación supremo, le voy a decir más. Entonces, X es lo mismo que X más 0. Eso lo avala el axioma 5. Entonces, en lugar de X, escribo X más 0. Y en lugar de 0, voy a usar X ínfimo X'. Axioma 8. Entonces, X más 0 es X más X puntito X'. Ahora, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Si nosotros distribuimos la suma en el producto, pensémoslo así, o el supremo en el ínfimo, como quieran decirlo, o más en punto, como quieran decirlo, esto es X más X punto X más X', que es lo que escribí acá. X más X sigue estando, punto X más X', pero X más X', cualquiera es el elemento del álgebra, da 1. Entonces nos queda X más X por 1. Y 1 es neutro en punto. Entonces, X más X punto 1 da X más X. Bueno, eso es lo que quería probar. Dualmente sale la otra condición, que X por X es X. Vamos a demostrar esta otra propiedad interesante, de la cual también vamos a hacer algún comentario. ¿Qué dice esta propiedad? Que en un álgebra de Boole cualquiera, conjunto subyacente B, operaciones más, punto, complemento 0 y 1,
entonces se cumple que cualquiera sea x, x más 1 es 1, y que x ínfimo 0 da 0. ¿Está bien? Bueno, miremos un poquito por qué tiene que ser x más 1 igual a 1. X más 1 tiene que ser un elemento del álgebra. Y acuérdense que el 1 es el elemento más grande. O sea que del 1 yo no me puedo escapar. ¿Está bien? Porque uno piensa muchas veces que la suma la piensa como una agregación, como agregarle algo al 1, por ejemplo, ¿no? Pero al 1, si yo le agrego algo, no me puedo escapar del 1, porque me tengo que quedar dentro del álgebra. Entonces, ese es el primer concepto. Segunda idea, si yo pienso que la suma o supremo se corresponde con la unión, y el 1 es el elemento más grande, en el álgebra de las partes, el 1, si estoy hablando de las partes de A, el 1 acuérdense que era el A. Entonces, un subconjunto de A unido con A me daba A. Bueno, eso es lo que está diciendo esta propiedad. Es decir, que si al X le agrego, le sumo o lo hago supremo con 1, nunca voy a tener nada más grande que el 1. Porque el supremo es, acuérdense que habíamos hablado el otro día, que significaba el elemento más chico de los que estuviera por arriba de X y del 1. Como arriba del 1 no hay nada, me queda el 1. Y el X está por abajo del 1. Entonces, entre X y 1, el 1 gana. Y entre 1 y 1, el 1 gana. Entonces, X supremo 1 es 1. ¿Mm? Después, ¿qué es X ínfimo 0? ¿Por qué me tiene que dar 0? Si ustedes lo piensan, adentro del conjunto de las partes, el ínfimo es la intersección. Y el 0 es el vacío. Entonces, piensen, cualquier subconjunto, intersección, el vacío, nos da el vacío. Si ahora lo pienso en términos de orden, de qué era el ínfimo, estoy buscando cuál es el elemento más grande de los que son más chicos que X y 0 a la vez. Y bueno, eso es el vacío. Bueno, vamos a demostrar que X más 1 es 1. ¿Está bien? Ahora estoy en un álgebra de Boole cualquiera, tengo que hacer la demostración usando axiomas o teoremas, quién sabe. Hasta ahora tengo un solo teorema antes. Entonces, ¿X más 1 será 1? Bueno, X más 1 es X más 1 por 1. ¿Para qué pongo esto? Bueno, para ver qué es lo que puedo usar. ¿Por qué uso el 1? Bueno, porque tengo que llegar al 1 de alguna manera. Entonces, esta es lo puedo usar que X más 1 es X más 1 por 1, sí, eso me lo dice el axioma 6. Que cualquiera es el elemento, si vos lo multiplicás por 1, te vuelve a dar el elemento. Entonces, X más 1, si yo lo multiplico por 1, está bien. Entonces, ahora el 1, otro comentario más, el 1 lo voy a pensar como X más X'. Esto vale, cualquiera sea el elemento, X más su complemento da 1. Entonces, en lugar de 1, voy a escribir X más su complemento. Entonces, ahora vamos a aplicar propiedad distributiva del producto en la suma. Entonces, este va a distribuirse en esta suma. Digámosle producto para orientarnos, ¿no es cierto? Pero en realidad es ínfimo. Propiedad distributiva del ínfimo en supremos. Entonces, es este elemento ínfimo, el primer término del supremo que estoy calculando entre estos dos. Entonces, es X más 1 ínfimo X, supremo
x más 1, ínfimo x'. Y vuelvo nuevamente a distribuir. Entonces, va a ser x punto x más 1 punto x, que es lo que está acá. ¿Cómo distribuyo acá? Va a ser x punto x', 1 punto x'. ¿Bien? Es decir, esto va con x, esto va con 1. Acuérdense que en esta álgebra ambas operaciones son conmutativas. Este supremo es el que está acá, y acá aplico distributiva, entonces va a ser x' con x, haciendo que operación puntito, supremo 1 puntito x', que es lo que está acá. Ahora vamos a usar que esto da 0 y que esto da x'. ¿Bien? Bueno, entonces acá nos queda x por x, que ya hemos demostrado en el teorema anterior, que eso daba 1, x por x es x, 1 por x es x, que es lo que escribí acá, después queda x ínfimo x', que es 0, supremo 1 ínfimo x', que es x'. Entonces, este primer paréntesis lo puedo escribir como x supremo x. El segundo paréntesis, poniendo este supremo primero, es 0 supremo x'. Acá tengo x supremo x, supremo x'. Pero en el teorema anterior dijimos que x supremo x es x, y entonces nos ha quedado x supremo x', y eso es 1. Obviamente hay algunos truquitos que a uno se le ocurren porque ha hecho muchos ejercicios de estos, y entonces x supremo 1 es 1. Salimos de x supremo 1, usamos algunas cosas, como que el 1 lo puedo escribir como x supremo x', propiedades distributivas, el teorema anterior, y llegamos a que x supremo x' y x supremo x' es 1 por uno de los axiomas. Bueno, dualmente, si cambiamos este símbolo por el ínfimo y el 0, perdón, y el 1 por el 0, obtengo esta condición. Y habíamos dicho que el principio de dualidad decía que si una propiedad la probaste para que valía para supremos y unos, o ínfimos y ceros, entonces era intercambiable esos símbolos. Por eso que yo he probado esta, y su dual es justamente esta igualdad. Entonces ya está probada por el principio de dualidad. Bueno, vamos a mirar otro teorema que se llama, en cada caso, ley de absorción. Teorema 3. Dice que en una álgebra de Boole arbitraria, cualquiera, quiero decir con eso de arbitraria, ninguna en particular, B con supremo, ínfimo, complemento, 0 y 1, una álgebra de Boole, entonces cualquiera sean los elementos X e Y de B, se cumplen las siguientes condiciones. Que X supremo X por Y me da X. Y que X ínfimo X supremo Y me da X. Ahora vamos a mirar por qué esto se va a llamar ley de absorción. Absorción quiere decir que algo lo absorbe a otra cosa, ¿no es cierto? Bueno, entonces, volvamos a nuestro ejemplo que tenemos que tener siempre en la cabeza. El conjunto de partes. El supremo es la unión y el ínfimo es la intersección. Entonces, si ustedes piensan que están haciendo la unión de X con X intersección Y, X intersección Y, ¿sí? Piensen que esto es un conjunto, este es otro conjunto, este es otro conjunto.
X intersección Y es un conjunto que está dentro de X. Entonces, si a X lo uno con un conjunto que está dentro de sí mismo, me da el conjunto más grande de la unión. ¿Y quién es el conjunto más grande en ese caso? X. O sea que esto está muy bien interpretándolo así, está bien entendido. Si a X lo uno con X intersección Y, cualquiera sea el Y, como X intersección Y está contenido en X, entonces si hago la unión de X con un conjunto contenido en él, me da el más grande que es X. Esa es la interpretación de esta propiedad en el conjunto de partes. Ahora la vamos a probar para cualquier álgebra. Y que vamos a probar también que si hacemos la intersección de X con el resultado de haber hecho X unión Y, X unión Y me da un conjunto más grande. Pero si yo hago la intersección de X con X unido con Y, esto es el conjunto más chico. La intersección, acuérdense que es más chica de cada uno de los que se están uniendo. Y lo más chico entre esto y esto, la intersección es X. Por eso se llaman de absorción las leyes. Absorbe, en el caso la unión, y en el otro caso, cuando hacemos el ínfimo, absorbe la intersección. Bueno, vamos a hacer la demostración de esta propiedad. Vamos a escribir X, quiero demostrar esta igualdad. Vamos a ver cómo podríamos escribir a X de una manera un poco rarita, pero no importa. X por el axioma 6 es lo mismo que X ínfimo 1. Y en lugar de 1 voy a escribir Y supremo Y prima. ¿Está bien? ¿Por qué se me ocurre tomar Y supremo Y prima? Bueno, porque en lo que yo tengo que demostrar aparece un Y. Entonces, en lugar de 1, voy a poner Y supremo Y prima. Y ahora voy a aplicar la propiedad distributiva del ínfimo en el supremo. Nos va a quedar X ínfimo Y supremo X ínfimo Y prima. Entonces, en realidad, X es lo mismo que tener X supremo Y, perdón, X ínfimo Y supremo X ínfimo Y prima. Y eso lo voy a dejar ahí y voy a trabajar con el otro miembro. ¿Quién es el otro miembro? Esto que está acá. Y vamos a ver si llego a lo mismo que llegué a partir de X. ¿Está bien? Entonces, muchas veces, acuérdense que uno hace eso en matemática, demuestra que algo que quiere demostrar que son iguales, demuestra que son iguales a una tercera cosa, y entonces si los dos son iguales a una tercera cosa, son iguales entre sí. Eso ya lo hemos usado en algunas demostraciones el otro día. Bueno, manos a la obra. Con X ínfimo X supremo Y, acuérdense que la operación de supremo y de ínfimo son conmutativas. Por lo tanto, yo en lugar de escribir este miembro así, lo voy a escribir conmutado. Entonces voy a escribir X supremo Y, puntito X. Por distributividad del ínfimo en el supremo, va a ser X supremo X y supremo X supremo, perdón, X ínfimo X supremo y ínfimo X. Todo esto da este paréntesis. Ahora, eso es un elemento del álgebra. Si yo lo multiplico, entre comillas, hago ínfimo con 1, sigue siendo este elemento. Propiedad axioma B6. Ahora, fíjense que acá aparece un I'. Entonces necesito que me aparezca el I' yo. Entonces, como acá hay un 1, por el teorema anterior, yo voy a escribir, en lugar del 1, I' más 1. Un buen artilugio, digamos. Lícito totalmente.
Bueno, ahora tenemos un elemento, otro elemento, entre ellos un supremo, un elemento, otro elemento, entre ellos un supremo, pero estos dos elementos, este elemento y este otro, están entre ellos haciendo ínfimo. Entonces, acuérdense que el ínfimo se distribuye en el supremo. Bueno, entonces, acá tenemos dos elementos acá, y acá tenemos dos elementos. Vamos rápido a hacer esta cuenta. Va a ser este ínfimo, el primero que está acá, el primer término, después supremo, este ínfimo y prima. Después seguimos con el 1. El 1, acá hay un ínfimo, entonces va a ser XX ínfimo 1, que no escribí el 1, y X ínfimo 1, que tampoco, porque acuérdense que todo elemento ínfimo 1 da el mismo elemento. O sea que no escribí el 1, nada más. Pero sí hice la cuenta. Entonces es esto con esto, después esto con esto, entre los dos, cuando hago esto con esto, va un ínfimo, como acá hay un símbolo más de supremo, tengo que escribir un supremo, después esto, ínfimo, esto, que lo escribí acá, después uso lo mismo para el 1, entonces va a ser esto, y esto con el 1 queda el elemento, porque un elemento ínfimo 1 es el elemento que está escrito acá, y este elemento ínfimo 1 es este elemento. O sea que nos ha quedado esto, esto, esto. Muy bien. Ahora acuérdense que el ínfimo es conmutativo, entonces nosotros podríamos conmutar estos dos, y acuérdense que del teorema anterior teníamos que x ínfimo x nos daba x, ley de idempotencia que vimos antes, una de las primeras. Entonces, estos cuatro términos los voy a reescribir de la siguiente manera. Esto va a ser x por y', el primero. El segundo no voy a escribir nada porque es 0, y cualquier cosa, supremo 0 por el axioma. Bueno, vamos a verlo para abajo mejor. Por el axioma B5, si tengo un elemento, y le sumo 0, vamos a decir le sumo, me queda el elemento porque es neutro para la operación suma, más o supremo, como quieran, y después me quedó x por x, que es x, y ese x por x lo voy a escribir como x.1. ¿Por qué? Porque puedo. Y ahora van a ver qué voy a hacer. Y después me queda x.y. ¿Está bien? Este 1 que tenemos acá se puede pensar como y más y'. Entonces tenemos y este 1, pensámoslo como y más y'. Y entonces tenemos x por y' más x por, en lugar de 1, y más y'. Y después tengo un y, porque el 1, acá piensen que ustedes podrían sacar factor común entre comillas, x, ¿no es cierto? Y queda x, y en lugar de 1, y más y', más otro x por y. Entonces queda x, y más y' más y. ¿Bien? Como acá vale la propiedad conmutativa, acá tienen y más y. Bueno, ese paso, quién sabe, lo hago en la pizarra. Para así entiendan lo que estoy diciendo, porque no es tan fácil, ¿no? Entonces tenemos x por y',
más, que es lo que tengo, más x por 1, más x por y. Entonces, yo digo que esto lo puedo pensar. Ahora, permiso. Bien. Entonces, tenemos x por y', más x por 1, más x por y. Entonces, en lugar de este 1, yo voy a escribir x por y más y', más x por y. Ya que puntito se distribuye en supremo, me queda x por y más x por y más x y', acá era y', ¿no? X por y más x por y. Acomodando las cosas, porque todo es conmutativo, esto es x y' más x y' más xy más xy. Esto y esto son iguales. Por el primer teorema, esto es entonces x por y'. Y estos, como son iguales, esto es xx. Entonces esto es xy. Estos son iguales, x y supremo xy es xy. Es decir, que teníamos x y' supremo x1 supremo x y lo he transformado en x y' supremo x y. Haciendo que, cambiando este 1 por y más y'. Entonces, ¿para qué? ¿Para qué? Porque entonces, sigamos lo que estábamos compartiendo. Acuérdense que x, habíamos visto que era lo mismo que x y más x y'. Y acabamos de ver, con un poquito más de esfuerzo y trabajo, que x más y por x también es x y' más xy. Entonces, este segundo miembro a partir de x es lo mismo que este segundo miembro a partir de x más y por x. Si los dos segundos miembros son iguales, ya que alguno podrá decir, ah, no, pero acá tiene x ínfimo y supremo x y', y acá abajo tiene x ínfimo y prima supremo x y. Pero acuérdense que el supremo es conmutativo. Entonces, esto que está acá es exactamente igual que esto que está acá por el primer axioma de conmutatividad del supremo. Entonces, si los dos segundos miembros son iguales, es porque los primeros también lo son. ¿Y quiénes son los primeros? El primero acá es x y acá el primero es este. Por lo tanto, vale la condición 2. Si vale la condición 2, también vale la condición 1, porque entre 2 y 1 son duales una de la otra. O sea que nos ha quedado demostrado ese teorema. Este ya lo demostramos el otro día, cuando vimos que el complemento era único, entonces y notamos que el complemento del complemento era el mismo elemento. Condición de involución. Y después acá tenemos un teorema 5, que son las leyes de De Morgan. ¿Qué dicen las leyes de De Morgan? Que x supremo y
complemento de eso, es decir, el complemento de x supremo y, es el ínfimo del complemento de x con el complemento de y. Y la otra ley es que el complemento de el ínfimo entre x e y es lo mismo que el supremo entre el complemento de x con el complemento de y. Estas dos, si miran un poquito, son duales una de la otra. Entonces, demostrando una, ya la otra queda automáticamente demostrada. Entonces, acuérdense cuáles eran las condiciones para que algo fuera el complemento. El complemento era único. Entonces, si uno llega a probar que un elemento verifica las condiciones 7, que es que un elemento más eso que yo llamo complemento me da 1, y un complemento ínfimo, lo que llamo complemento, me da 0, ese elemento es el complemento. ¿Bien? Es decir, que si un elemento supremo algo me da 1 y un elemento ínfimo, ese mismo algo me da 0, ese elemento es el complemento, porque ya demostramos el otro día que había uno solo que era el complemento de un elemento. Entonces, para demostrar lo que pide acá la ley de De Morgan, alcanza con demostrar que si yo tengo este elemento operado con esto me da 1, haciendo el supremo, y si hago el ínfimo entre este elemento con esto me da 0, efectivamente este sería el complemento de x supremo y. Y eso es lo que voy a hacer. Es prácticamente una comprobación. Entonces tengo que comprobar 1 y tengo que comprobar 2. Entonces, vamos a ver 1. Es decir, x supremo y supremo el ínfimo entre x' y prima, quiero ver que me da 1. Entonces, x supremo y supremo x complemento, ínfimo y complemento es de acuerdo a la distributividad de más respecto de ínfimo x supremo y supremo el complemento de x ínfimo este elemento ínfimo, ¿quién? Acá tenemos esto, supremo este elemento, es lo que escribí acá, después viene un ínfimo, este elemento, supremo y prima. Entonces, el primer corchete, ¿cómo lo obtuve? Haciendo esto, supremo este elemento. Después viene ínfimo, que es el ínfimo que está acá, este elemento, supremo el que está aquí. Es el segundo corchete. Ahora vamos a trabajar cada uno de los corchetes. El primer corchete, acuérdense que supremo es asociativo y conmutativo. Entonces, tener estos tres elementos operados con supremo, puedo conmutar y asociar a la vez, digamos. Las dos cosas juntas voy a hacer. Entonces, y asocio nuevamente. Entonces, esto es lo mismo que poner x supremo x', supremo el y. Después viene un ínfimo, ¿qué ínfimo? Este que está acá. Y acá me voy a asociar x supremo con el supremo de y supremo y prima, que es lo que está aquí. Entonces tenemos, adentro del segundo corchete, lo expresamos de esta manera. X supremo, x supremo y prima. ¿Quién es y prima? El complemento de y. Entonces, acuérdense qué pasa. Un elemento supremo su complemento da 1. Y eso lo explico reiteradamente. X supremo x' es un 1. Supremo y, que es lo que escribo acá. Después me queda
X, dentro del segundo corchete, supremo, y supremo su complemento, y supremo su complemento es 1. ¿Se acuerdan que uno de los teoremas era que el 1, al ser más grande, absorbía, ¿no es cierto? Entonces, 1 supremo y es 1, y X supremo 1 es 1. Entonces, 1 ínfimo 1 es 1. Bueno, ahí hemos probado una de las partes que necesitábamos. ¿Cuál? Esta. Que este elemento supremo este otro me da 1. Es lo que hicimos. Ahora me falta probar, para que sea efectivamente el complemento, falta probar que si a este elemento lo hago ínfimo con este candidato a complemento del elemento, me tiene que dar 0 obligatoriamente. Si no, podría cumplir 1 y no 2. Entonces vamos a probar que efectivamente si este elemento lo hacemos ínfimo con el ínfimo de los complementos, me da el 0. Entonces, escribo el elemento ínfimo, este elemento, y vamos a ver cómo operamos. Entonces acá vamos a hacer la distributividad de este elemento que está haciendo con estos que están haciéndose supremos entre sí, está haciendo el ínfimo. Y acuérdense que el ínfimo se distribuye en el supremo. Entonces es este elemento ínfimo, el primer elemento que está haciendo supremo, que se escribe así. Después viene un supremo de I ínfimo todo este elemento. ¿Se entendió? Es este elemento ínfimo X, después viene el símbolo de supremo que está acá, de I ínfimo este elemento que está aquí. Ahora, ¿qué ocurre? El ínfimo es asociativo y conmutativo. Por lo tanto, acá el primer corchete lo asocio de esta manera. X ínfimo su complemento, nos quedó acá, ínfimo I, prima. Primer corchete. Con supremo, en el complemento, acá es un más. Hoy estoy mal. Supremo, de acá, ¿qué tenemos en el segundo corchete? Acá conmutamos y asociamos a la vez. ¿Está bien? Acuérdense que esto lo podríamos escribir acá adentro y podría asociar. Entonces me queda X complemento, ínfimo, y ínfimo su complemento. Y ínfimo su complemento es 0. Y X prima ínfimo 0 va a ser 0. Supremo, y acá el primer corchete también nos da 0, porque es X ínfimo su complemento, que es 0, ínfimo cualquier otro elemento da 0. Entonces es 0, 0 del primer corchete, supremo 0 que del segundo corchete es 0, supremo 0 es 0. Muy bien, entonces, ¿qué vimos? Que si este elemento lo hacemos ínfimo con este, nos da 0. Y habíamos visto hace un momentito que si este elemento lo hacíamos supremo, este elemento nos daba 1, que fue lo que probamos anteriormente. Entonces, este elemento es el complemento de esto. ¿Mm? Y eso es lo que queríamos demostrar. Por dualidad sale que el complemento de X ínfimo Y es el supremo de los complementos. Muy bien. Bueno, por hoy terminamos de demostrar los teoremas, pero vamos a hacer algún ejemplo de lo que se llama simplificar en un álgebra de Boole. Para eso vimos los teoremas. Bueno, entonces, por ejemplo, el ejemplo 1 dice simplificar esta expresión. Bueno, eso es muy sencillito. Entonces tenemos X, lo que nos dan es esta parte. Y nosotros queremos encontrar a qué es igual. Entonces,
por uno de los axiomas que hemos usado reiteradamente hoy. El complemento de un elemento ínfimo, el elemento da 0. Entonces nos queda x ínfimo 0. Y después tenemos supremo y ínfimo x supremo su complemento. X supremo su complemento es 1. Entonces nos va a quedar, el primer corchete va a ser x ínfimo. El primer corchete es x ínfimo 0. El segundo corchete es supremo, porque acá hay un supremo, y ínfimo 1. ¿Por qué? Porque esto es 1. Entonces nos queda x ínfimo 0 es 0. Supremo y ínfimo 1. X ínfimo 0 es 0. Entonces acá si quieren pongan el 0. Y les queda 0 más i. Y 0 más i, obviamente que es i. Bueno, ¿cómo podemos probar esta igualdad que dice acá? Bueno, fíjense que ustedes podrían hacer lo siguiente. Podríamos hacer lo siguiente. Tenemos x y prima por i, esto es 0. El primer término es 0. Porque es i prima ínfimo i. Entonces nos queda más x ínfimo i prima ínfimo z prima más x prima ínfimo w ínfimo i ínfimo, no, perdón, más w punto i. ¿Sí? Dice. Estoy escribiendo. Bien, entonces, yo quiero llegar a esto. ¿Está bien? Entonces, acá podríamos hacer lo siguiente. Este término está. Ahora, con este término, podríamos escribir esto que viene ahora. Entonces, x punto y prima punto z prima más, y fíjense que nosotros podríamos escribir w que podríamos escribir acá y wi
W por I, está en los dos, entre paréntesis, punto, ¿qué me queda? Me queda X' más W. A ver si estamos todos de acuerdo. Bien. Entre este elemento que tenemos acá, fíjense que tenemos WI. Acuérdense que estas operaciones son conmutativas. Y entre este elemento, que el último de aquí, también tenemos WI. Entonces WI puede salir factor común, porque vale la propiedad distributiva de punto en más, entonces podemos sacar WI entre este y este. WI con este elemento. Bueno, hay un axioma, no un axioma, sino un teorema, que lo voy a escribir acá arriba, para no ir al teorema. Y cualquiera es el elemento, vamos a ponerle B, ínfimo, D más, qué sé yo, H, cierro el paréntesis, eso es igual a B. ¿Mm? Acuérdense cuál era la interpretación de esto. Que si yo hago la intersección de esto con este elemento unión otra cosa, me da el más chico, porque el ínfimo es el más chico de los dos. El más chico entre B y B supremo H es B. Entonces, cuando acá tenemos, eso vale para cualquier B, en particular vale para W ínfimo I. Entonces, acá tendríamos que esto nos da W, si quieren ponen el I antes, porque vale la conmutatividad y así lo ven mejor. Si asocian estos dos, acá con un corchete, esto es W, por esta propiedad que está acá. ¿Mm? Entonces, esto les queda, que esto es I ínfimo, el resultado de esta operación, y el resultado de esta operación es W. Por lo tanto, efectivamente, es lo que teníamos que demostrar. Bueno, lo que hicimos fue usar los teoremas para poder simplificar. Fíjense que acá tenemos 1, 2, 3, 4 términos y llegamos a tener 2. ¿De acuerdo? Eso es lo que se llama simplificar. Acá teníamos este corchete y llegamos a tener 1. Bueno, ¿qué usamos? Usamos los teoremas y usamos las propiedades o axiomas. Bueno, en el video que viene voy a demostrar voy a hacer uno de los ejemplos para cerrar lo que es álgebras de Boole. ¿Por qué voy a usar el conjunto de las fórmulas de la lógica para ver cómo eso se puede estructurar como una álgebra de Boole? Bueno, espero que me hayan atendido. Un gusto y sigamos cuidándonos. Hasta luego.